Hay algo que ha estado viviendo contigo toda tu vida. Algo que se despierta en la oscuridad cuando no puedes dormir. Algo que aparece justo antes de que tomes una decisión importante. Algo que te susurra al oído que no eres suficiente, que algo va a salir mal, que no estás listo, que mejor esperes, que mejor te quedes donde estás. Lo has sentido. Todos los hemos sentido. Y sin embargo, nadie te ha explicado de dónde viene de verdad. Nadie te ha dicho por qué, aunque intentes ignorarlo, aunque intentes combatirlo, aunque intentes huir de él, sigue ahí. Esperando. Silencioso. Paciente. Como si supiera que en algún momento vas a regresar. Hoy quiero hablarte de algo diferente. No de cómo eliminar el miedo. No de cómo fingir que no existe. No de afirmaciones que repites frente al espejo mientras por dentro todo sigue igual. Hoy quiero hablarte del secreto que nadie te enseñó. El secreto que transforma el miedo en algo que nunca pensaste que podría ser. Y antes de que sigas escuchando, necesito que sepas algo: si estás aquí, si algo te trajo a este momento, no fue casualidad. Algo dentro de ti ya estaba listo para escuchar esto. Aunque tu mente no lo sepa todavía, tu alma sí lo sabe. Así que quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir, puede que cambie la manera en que ves tu vida para siempre. Empecemos por una pregunta sencilla. ¿Por qué sentimos miedo? La respuesta que nos enseñaron desde pequeños es simple: porque hay algo peligroso. Porque hay algo que puede hacernos daño. Porque el mundo es incierto y nosotros somos vulnerables. Y sí, eso es parte de la verdad. Pero solo una parte muy pequeña. ¿Por qué si el miedo fuera solo una respuesta al peligro real, por qué sentimos miedo cuando queremos hablar con alguien nuevo? ¿Por qué sentimos miedo cuando tenemos una idea que nos apasiona pero no nos atrevemos a compartirla? ¿Por qué sentimos miedo cuando estamos a punto de tomar una decisión que podría cambiar nuestra vida para bien? No hay tigres. No hay acantilados. No hay peligro físico. Y sin embargo, el cuerpo reacciona igual. El corazón se acelera. Las manos sudan. La mente se llena de dudas. El estómago se aprieta. Entonces algo no cuadra. ¿Y si el miedo que sientes la mayoría del tiempo no tiene que ver con el peligro? ¿Y si tiene que ver con algo mucho más profundo? Piensa en los miedos más grandes que has tenido en tu vida. No el miedo a los perros o a las alturas, sino los miedos que te han detenido de verdad. Los miedos que han marcado tu historia. El miedo a fracasar. El miedo a que te rechacen. El miedo a cambiar. El miedo a perder lo que tienes. El miedo a lo que pensarán de ti. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ser visto tal como eres. ¿Los reconoces? Claro que sí. Los has cargado contigo durante años. Quizás durante toda tu vida. Y ahora te hago otra pregunta. Una más incómoda. ¿Cuántas veces ese miedo te detuvo de hacer algo que de verdad querías hacer? ¿Cuántas veces dijiste que no cuando querías decir sí? ¿Cuántas veces te quedaste callado cuando querías hablar? ¿Cuántas veces elegiste el camino seguro cuando en el fondo sabías que había otro camino que te llamaba? No tienes que responderme a mí. Pero respóndete a ti. Porque esa respuesta es importante. Porque esa respuesta te va a mostrar algo que quizás no quieres ver. Que el miedo no solo vive en momentos de peligro. El miedo vive en las decisiones que no tomaste. En las palabras que no dijiste. En los sueños que guardaste tan adentro que casi se olvidaron. En las versiones de ti que nunca se atrevieron a existir. Y ahora viene la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el miedo no es el enemigo? Sé que suena extraño. Quizás incluso incómodo. Hemos pasado tanto tiempo tratando de huir del miedo, de ignorarlo, de taparlo, que la idea de que no sea el enemigo parece casi imposible. Pero escúchame. ¿Qué pasa si el miedo es en realidad una señal? ¿Qué pasa si el miedo es la manera que tiene algo dentro de ti de decirte: aquí hay algo importante? ¿Aquí hay algo que importa? ¿Aquí hay algo que vale la pena? Piénsalo así: ¿de qué cosas no tienes miedo? De lo que no te importa. De lo que no tiene peso en tu vida.
De lo que no tiene que ver contigo de verdad. No tienes miedo de perder algo que no valoras. No tienes miedo de fracasar en algo que no te apasiona. No tienes miedo de que te rechacen personas que no significan nada para ti. El miedo aparece justo donde hay algo que te importa profundamente. Y eso lo cambia todo. Porque si el miedo aparece donde hay algo que importa, entonces el miedo no es una señal de que debes detenerte. El miedo es una señal de que estás cerca de algo real. De algo tuyo. De algo que vale. El miedo es una brújula. Aunque muchas veces la hemos usado al revés. En lugar de seguir hacia donde apunta, hemos huido en dirección contraria. Y así, sin darnos cuenta, hemos construido una vida diseñada para evitar el miedo en lugar de una vida diseñada para vivir de verdad. ¿Cuántas personas conoces que han elegido su trabajo por seguridad en lugar de por pasión? ¿Cuántas personas se quedaron en relaciones que no las hacían felices por miedo a estar solas? ¿Cuántas personas guardaron sus talentos, sus ideas, su voz, por miedo a lo que dirían los demás? Y lo más triste no es que tomaron esas decisiones. Lo más triste es que muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de que lo hicieron por miedo. Creyeron que fue una decisión racional. Creyeron que fue lo correcto. Creyeron que así es la vida. Pero no es así. No tiene que ser así. Porque si puedes empezar a ver el miedo como una señal en lugar de una sentencia, todo cambia. Vamos ahora a algo más profundo. Hay diferentes tipos de miedo. Y aunque todos se sienten parecidos en el cuerpo, no todos tienen el mismo origen ni el mismo mensaje. Está el miedo al fracaso. Ese miedo que aparece justo cuando tienes una idea nueva. Cuando quieres empezar algo. Cuando te imaginas haciendo lo que siempre soñaste. Y de repente aparece la voz, ¿y si no funciona? ¿Y si lo intentas y te equivocas? ¿Y si demuestras que no eres tan capaz como creías? Ese miedo parece que habla del futuro. Pero en realidad está hablando del pasado. Porque el miedo al fracaso no nació de la nada. Nació de algo que viviste. De algún momento en que intentaste algo y no salió como esperabas. De alguna vez que alguien te dijo que no serías capaz. De alguna experiencia que dejó una marca. Y esa marca se convirtió en una creencia. Una creencia que dice, mejor no intentar, porque si intentas puedes fallar, y si fallas te va a doler. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar. El fracaso no te define. El fracaso te enseña. Cada persona que ha construido algo valioso en su vida, ha fallado. Muchas veces. Y no a pesar de sus fracasos, sino gracias a ellos. Porque cada fracaso te revela algo que una vida de seguridad nunca podría mostrarte. El fracaso te muestra de qué estás hecho. Y resulta que estás hecho de mucho más de lo que crees. Pero el miedo al fracaso no te deja verlo. Te mantiene quieto, seguro, sin riesgos, sin errores, y también sin crecimiento. Sin transformación. Sin vida de verdad. Y entonces viene la pregunta. ¿Cuánto de tu vida has construido alrededor de evitar ese miedo? No tienes que contestarme ahora. Solo que te quede la pregunta. Está también el miedo al rechazo. Quizás el más antiguo de todos. El más profundo. El que viene desde los primeros días de nuestra existencia, cuando sobrevivir dependía de ser aceptados, de pertenecer, de no ser expulsados del grupo. El miedo al rechazo es tan poderoso que puede hacer que una persona cambie quién es completamente para encajar. Que se haga pequeña para no incomodar. Que esconda lo que piensa para no generar conflicto. Que diga sí cuando quiere decir no. Que se vista, hable y viva según lo que cree que los demás esperan de ella. Y así, poco a poco, sin darse cuenta, pierde el hilo de quien realmente es. Y lo más cruel del miedo al rechazo es esto, cuando una persona se convierte en alguien diferente para ser aceptada, aunque la acepten, en el fondo siente que no la están aceptando a ella de verdad. Están aceptando la versión que creó para que no la rechazaran. Es una trampa sin salida. Hasta que entiendes algo fundamental. No todos van a aceptarte. Y está bien. No tienes que gustarle a todo el mundo. No tienes que ser comprendido por todos.
No tienes que ganarte el amor de cada persona que cruza tu camino. Hay personas que te van a rechazar. Y eso no significa que algo esté mal contigo. Significa que simplemente no era para ti esa conexión. Que el universo tiene algo diferente guardado para ti. Y cuando aceptas eso, algo se libera. Porque ya no necesitas la aprobación de todos para sentirte completo. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para saber que tienes valor. Ya no necesitas el aplauso de los demás para saber que tu vida tiene sentido. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tu valor ya existe. Siempre ha existido. Y no se puede quitar. Está también el miedo al cambio. Ese miedo tiene una lógica muy particular. Porque en realidad el miedo al cambio no es miedo a que las cosas mejoren. Es miedo a perder lo que ya conoces. Aunque lo que conoces no te haga completamente feliz. El ser humano se apega a lo conocido aunque lo conocido duela. Porque lo conocido es predecible. Y lo predecible se siente seguro. Un trabajo que odias pero que ya conoces. Una relación que te hace daño pero que ya es familiar. Una vida que se siente pequeña pero que al menos sabes cómo funciona. El cambio lleva al misterio. Y el misterio lleva al miedo. Pero hay algo que el miedo al cambio no te dice. Que del otro lado del cambio hay una versión de ti que no has conocido todavía. Una versión más libre. Más auténtica. Más viva. El cambio no es la destrucción de quien eres. Es la construcción de quien puedes llegar a ser. Y hay algo poderoso en eso. Hay algo sagrado en estar dispuesto a soltar lo que ya no sirve para hacer espacio a lo que está por llegar. El miedo al cambio dice, quédate. Es peligroso moverse. Pero el alma dice, muévete. Eso es exactamente lo que necesitas. ¿A cuál de las dos voces has estado escuchando? Y luego está uno de los miedos más profundos de todos. El miedo a ser uno mismo. Este es el que pocos hablan. El que cuesta más reconocer. Porque suena extraño decir que tenemos miedo de ser quienes somos. Pero lo tenemos. Tenemos miedo de mostrar lo que realmente pensamos porque quizás la gente no lo entienda. Tenemos miedo de expresar lo que sentimos porque quizás nos llamen demasiado sensibles. Tenemos miedo de seguir nuestros sueños porque quizás nos digan que somos ingenuos. Tenemos miedo de vivir según nuestros propios valores porque quizás eso nos aleje de las personas que amamos. Y entonces creamos máscaras. Máscaras que mostramos en el trabajo. Máscaras que mostramos en familia. Máscaras que mostramos en público. Máscaras que mostramos en redes sociales. Y hay momentos en que llevamos tantas máscaras por tanto tiempo que empezamos a preguntarnos: ¿quién soy yo sin ellas? ¿Alguna vez has tenido ese momento? Ese instante de silencio profundo en que te preguntas si la persona que estás mostrando al mundo es realmente tú. Si lo has tenido, quiero que sepas algo. Ese momento no es una crisis. Es un despertar. Es tu esencia, la parte más real de ti, llamándote de regreso. Recordándote que hay algo más auténtico, más tuyo, que lleva tiempo esperando ser vivido. Y el miedo a ser uno mismo es en realidad el miedo más cercano a la libertad. Porque al otro lado de ese miedo no hay peligro. Hay tú. Y ahora llegamos a algo que quiero que escuches con mucha atención. Porque estamos llegando al corazón de todo esto. Hemos hablado del miedo al fracaso. Del miedo al rechazo. Del miedo al cambio. Del miedo a ser uno mismo. Y todos esos miedos, aunque parecen diferentes, tienen algo en común. Todos hablan de pérdida. Miedo a perder la seguridad. A perder la aprobación. A perder lo conocido. A perder la imagen que hemos construido. Pero aquí viene algo que quizás nunca te habías preguntado. ¿Y si el verdadero miedo no es perder algo, sino descubrir quién eres realmente? Espera. No avances todavía. Quédate un momento con esa pregunta. ¿Y si lo que más te asusta, en el fondo, no es el fracaso ni el rechazo ni el cambio? ¿Y si lo que más te asusta es encontrarte de frente contigo mismo? ¿Con tu poder real? ¿Con tu luz genuina? ¿Con la profundidad de lo que eres capaz?
Marianne Williamson, escritora y pensadora espiritual, escribió algo que ha tocado el corazón de millones de personas. Decía que nuestro miedo más profundo no es el miedo a ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el miedo a ser poderosos más allá de toda medida. Somos su luz, no su oscuridad, lo que más nos asusta. ¿Lo sientes? ¿Reconoces ese miedo? El miedo a ser demasiado. A querer demasiado. A importar demasiado. A brillar demasiado y que eso incomode a los que te rodean. Y entonces te haces pequeño. No porque seas pequeño, sino porque brillar te da miedo. Y eso, de cierta manera, es el miedo más profundo de todos. El miedo a tu propio potencial. El miedo a descubrir que eres capaz de mucho más de lo que has permitido hasta ahora. Pero aquí viene algo importante. Si estás escuchando esto, no es casualidad. No llegaste aquí por accidente. No pusiste este video de manera aleatoria. Algo en ti te trajo hasta este momento. Y ese algo es más sabio que cualquier miedo que hayas sentido. Algo dentro de ti ya sabía esto. Tu mente quizás lo cuestione. Tu mente dirá, esto es solo un video. No tiene nada que ver conmigo. Pero tu corazón ya lo está reconociendo. Porque el corazón no necesita lógica para saber cuando algo es verdad. Y esto es verdad. Tú eres más de lo que el miedo te ha dejado ser. Ahora necesito contarte algo sobre la naturaleza del miedo. Algo que la mayoría de las personas no saben. El miedo vive en el tiempo. Específicamente, el miedo vive en el futuro. Piénsalo. El miedo siempre es sobre algo que podría pasar. Sobre un resultado que no ha ocurrido. Sobre un escenario que existe solo en la imaginación. ¿Y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si no soy suficiente? Todo en tiempo futuro. Todo en condicional. Todo en la mente. Y aquí hay algo poderoso que quiero que notes. En este preciso momento, mientras escuchas esto, ¿qué está pasando de verdad? Nada de lo que el miedo te dice está ocurriendo ahora mismo. El fracaso que temes no está pasando ahora. El rechazo que temes no está pasando ahora. El desastre que tu mente construye no está pasando ahora. Lo único que existe ahora es este momento. Tu respiración. Tu cuerpo. Esta voz. Este instante. Y en este instante, estás bien. Las tradiciones espirituales más antiguas del mundo lo sabían. Los maestros que vivieron hace miles de años lo enseñaron. Lo que tú eres, tu ser más profundo, no vive en el pasado ni en el futuro. Vive aquí. Ahora. Y cuando regresamos al presente, el miedo pierde su poder. No desaparece. Pero pierde el control que tenía sobre ti. Porque el miedo solo puede vivir en un lugar, en la separación entre donde estás ahora y donde crees que deberías estar. En la distancia entre lo que tienes y lo que temes perder. En el espacio entre quién eres y quién crees que deberías ser. Pero cuando estás completamente aquí, completamente presente, esa distancia desaparece. Y el miedo no tiene dónde vivir. Ahora quiero hablarte de algo que se llama el gran silencio. Cada uno de nosotros tiene momentos de gran silencio. Momentos en que el ruido del mundo se detiene. En que las preocupaciones se disuelven por un instante. En que algo más grande que tus pensamientos se hace presente. Quizás lo has sentido mirando el cielo estrellado. O al amanecer. O en medio de una lluvia. O en el abrazo de alguien que amas. O en ese segundo entre el sueño y el despertar. En esos momentos, ¿dónde está el miedo? No está. ¿Por qué? Porque en esos momentos eres más grande que tus pensamientos. Más grande que tus miedos. Más grande que tus historias. En esos momentos, eres lo que siempre has sido, conciencia pura. Presencia. Vida. Y el miedo es solo un pensamiento. Un pensamiento al que le hemos dado demasiado poder. Pero tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los observa. Esto es algo que las tradiciones espirituales han enseñado durante miles de años de distintas formas.
En el budismo, en el hinduismo, en el misticismo cristiano, en las enseñanzas indígenas, en el sufismo. Aunque usen palabras diferentes, todos apuntan a lo mismo. Hay algo en ti que es más que tu mente. Más que tus emociones. Más que tus miedos. Hay algo en ti que no puede ser dañado. Que no puede ser rechazado. Que no puede fracasar. Que no puede perderse. Y ese algo es lo que realmente eres. Tu alma no tiene miedo. Solo tu mente tiene miedo. Tu alma sabe que eres eterno. Tu mente cree que eres frágil. Tu alma sabe que estás completo. Tu mente dice que te falta algo. Tu alma sabe que eres suficiente. Tu mente te dice que debes demostrar más. ¿A cuál le has estado creyendo todos estos años? Y ahora llegamos al corazón de todo. Al secreto que prometí desde el principio. Pero antes de revelártelo, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida has esperado a que el miedo desaparezca para actuar? ¿Cuántas veces has pensado, cuando deje de tener miedo, entonces lo haré? Cuando me sienta seguro, entonces hablaré? Cuando deje de temblar, entonces daré el paso. ¿Y cuántos pasos no se dieron por esa espera? La verdad incómoda es esta: el miedo no desaparece antes de actuar. El miedo desaparece durante y después de actuar. No puedes pensar para salir del miedo. Solo puedes caminar para salir del miedo. Y aquí está el secreto. El secreto para vivir sin miedo no es eliminarlo. No es ignorarlo. No es fingir que no existe. No es repetir afirmaciones hasta que se vaya. El secreto es aprender a relacionarte con el miedo de una manera completamente diferente. El secreto es entenderlo. El secreto es aceptarlo. El secreto es atravesarlo. Y sobre todo, el secreto es recordar quién eres en relación a él. Tú no eres el miedo. Eres quien lo observa. El miedo es una nube que pasa por el cielo. Tú eres el cielo. Las nubes aparecen. A veces son oscuras. A veces tormentosas. A veces llenan todo el horizonte y parece que el cielo ya no existe. Pero el cielo siempre está ahí. Detrás de las nubes. Más grande que las nubes. Y tú eres el cielo. Cuando el miedo aparece, en lugar de identificarte con él, en lugar de creer que eres el miedo, puedes hacer algo diferente. Puedes observarlo. Puedes decirle, hola. Ya sé que estás aquí. Ya sé lo que intentas protegerme. Pero yo no soy tú. Yo te veo a ti. Y en ese momento de observación, algo cambia. Porque lo que observas no puede controlarte de la misma manera. El miedo tiene poder cuando lo crees. Cuando lo confundes contigo mismo. Cuando piensas que el miedo eres tú, que sus palabras son tus palabras, que sus límites son tus límites. Pero cuando lo observas, cuando creas esa pequeña distancia de conciencia, el miedo se convierte en información en lugar de una sentencia. Y puedes preguntarle, ¿qué me estás tratando de decir? Porque el miedo siempre tiene un mensaje. Siempre. El miedo al fracaso dice, aquí hay algo que te importa mucho. Tómalo en serio. El miedo al rechazo dice, aquí hay una conexión que valoras. Cuídala. El miedo al cambio dice, aquí hay algo conocido que estás a punto de soltar. Hazlo con conciencia. El miedo a ser tú mismo dice, aquí hay una verdad que has guardado demasiado tiempo. Es hora de vivirla. El miedo no es tu enemigo. El miedo es tu maestro más honesto. El maestro que señala exactamente hacia donde necesitas crecer. Pero tienes que estar dispuesto a escucharlo diferente. No como una orden de parada, sino como una invitación a profundizar. Y ahora quiero hablarte de algo que llamo atravesar el umbral. En casi todas las tradiciones espirituales y en los mitos más profundos de la humanidad, hay un momento que se repite una y otra vez. El héroe está al borde de algo importante. Hay un umbral frente a él. Y justo antes de cruzarlo, siente el miedo más grande de su vida. No es casualidad. El umbral existe exactamente ahí donde el miedo es más fuerte. Porque el umbral es el punto de transformación. Del otro lado no hay lo mismo de siempre.
Del otro lado hay una versión diferente de ti. Una versión que no puede existir sin que cruces. Y el miedo guarda ese umbral. Como guardián. Como prueba. Y la prueba no es demostrar que no tienes miedo. La prueba es cruzar aunque lo tengas. Valor no es la ausencia de miedo. Valor es dar el paso con el miedo presente. Valor es decir, siento esto que siento, y de todas maneras avanzo. Valor es el amor por lo que está del otro lado siendo más grande que el miedo a lo desconocido. Y aquí hay algo que necesitas saber sobre las personas que más admiras. Las personas que viven con una sensación de libertad, de autenticidad, de propósito, no llegaron ahí porque dejaron de tener miedo. Llegaron ahí porque aprendieron a caminar con el miedo. Aprendieron a sentirlo y seguir de todas maneras. Aprendieron que el miedo es compañero de viaje, no capitán del barco. Tú decides a dónde vas. El miedo puede venir contigo. Pero no puede dirigirte. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que pienses en un miedo que has cargado por mucho tiempo. No el más pequeño. No el más fácil. Sino uno que realmente ha limitado tu vida. Uno que ha estado entre tú y algo que de verdad deseas o necesitas. ¿Lo tienes en mente? Ahora quiero que lo sientas en el cuerpo. No que lo pienses. Que lo sientas. ¿Dónde está en el cuerpo? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el estómago? Ponle atención. Sin querer que se vaya. Sin intentar cambiarlo. Solo obsérvalo. Nota que puedes sentirlo sin que te destruya. Nota que puedes estar con él sin que te consuma. Y ahora haz algo que quizás no has hecho antes. Agradécele. Sé que suena raro. Pero escucha. Ese miedo ha estado ahí intentando protegerte. A su manera torpe y equivocada muchas veces, pero intentando protegerte. Viene de una parte de ti que tuvo miedo mucho tiempo. Quizás desde la infancia. Quizás de experiencias difíciles. Quizás de heridas que nunca terminaron de sanar. No es tu enemigo. Es una parte herida de ti que aún no sabe que ya eres lo suficientemente fuerte. Y cuando puedes mirarlo con compasión en lugar de guerra, algo se suaviza. No desaparece de golpe. Pero se suaviza. Y en esa suavidad hay espacio para moverte. Has vivido más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido cosas que en su momento parecían imposibles. Has cargado pesos que nadie veía. Has seguido de pie cuando todo dentro de ti quería rendirse. Y aquí estás. Todavía aquí. Eso no es pequeño. Eso es extraordinario. Y el miedo que has cargado, aunque haya sido pesado, no te ha vencido. Porque estás aquí. Escuchando. Buscando. Queriendo algo más. Eso es valentía. Aunque no lo parezca. Eso es valentía. Ahora quiero hablarte de la libertad. No la libertad que se consigue eliminando todo lo que da miedo. Esa libertad no existe. Y buscarla es una trampa que mantiene a las personas corriendo sin llegar a ningún lado. La verdadera libertad es diferente. La verdadera libertad es saber que el miedo puede estar presente y aún así tú puedes elegir. La verdadera libertad es saber que la voz que dice no puedes no es la única voz dentro de ti. Hay otra voz. Más tranquila. Más profunda. Más antigua. Una voz que dice, puedes. ¿Qué dice, eres suficiente? ¿Qué dice, estás listo? ¿Qué dice, da el paso? Esa voz no grita. Por eso a veces no la escuchas. El miedo grita. El miedo es ruidoso. El miedo es urgente. Pero la sabiduría susurra. Y aprender a escuchar el susurro en medio del grito es uno de los aprendizajes más importantes de la vida espiritual. Porque el susurro te conoce mejor que el grito. El grito habla de amenazas. El susurro habla de posibilidades. El grito habla de lo que podrías perder. El susurro habla de lo que podrías llegar a ser. ¿Cuál has estado escuchando más? Y aquí viene algo que quiero que lleves contigo siempre. El miedo y el amor no pueden vivir en el mismo espacio al mismo tiempo.
Cuando el amor es suficientemente grande, el miedo se hace pequeño. Cuando el amor por lo que quieres construir es más grande que el miedo a fracasar, te mueves. Cuando el amor por quien eres de verdad es más grande que el miedo al rechazo, te muestras. Cuando el amor por tu propia vida es más grande que el miedo al cambio, sueltas. El miedo no se vence con fuerza de voluntad. El miedo se transforma con amor. Amor hacia ti mismo. Amor hacia tu proceso. Amor hacia la vida que estás construyendo. Amor hacia la persona en quien te estás convirtiendo. Y este amor no es vanidad. No es egoísmo. Es el fundamento de todo lo demás. Porque una persona que se ama a sí misma genuinamente no necesita la aprobación del mundo para sentirse completa. Una persona que se ama a sí misma genuinamente no necesita demostrar su valor a nadie. Una persona que se ama a sí misma genuinamente puede moverse desde un lugar de abundancia en lugar de desde un lugar de miedo. El amor propio es el antídoto más profundo al miedo. No el amor propio superficial de las redes sociales. No el amor propio que dice yo primero y nadie más. Sino el amor profundo que dice: soy digno de vivir plenamente. Soy digno de ocupar espacio. Soy digno de seguir mis sueños. Soy digno de relaciones que me nutran. Soy digno de una vida que se sienta verdadera. ¿Puedes decírtelo ahora? Solo en silencio. Para ti. Soy digno. Soy suficiente. Merezco vivir sin el peso del miedo constante. Y si en este momento ese pensamiento genera resistencia, si hay una voz que dice no lo creo o eso no es verdad para mí, quiero que notes algo. Esa resistencia también es el miedo. El miedo a creer que mereces más de lo que has tenido. El miedo a que si te abres a algo mejor, el golpe de que no llegue sea demasiado duro. Pero ese golpe ya lo has dado. Ya has vivido en pequeño por miedo a que algo salga mal. Ya has vivido con límites autoimpuestos. Ya has vivido con pesos que no tenías que cargar. ¿Y sabes qué? Ya no tienes que seguir haciéndolo. Estamos llegando al final de este camino. Y quiero que sepas que lo que has escuchado hoy no es información nueva. En algún lugar dentro de ti, ya lo sabías. Lo sabías y lo habías olvidado. O lo sabías y te daba miedo creerlo. O lo sabías pero la vida se fue llenando de ruido y ese saber quedó enterrado bajo capas de preocupaciones, de urgencias, de expectativas ajenas. Pero siempre estuvo ahí. Esperándote. Como una llama que nunca se apaga por más viento que sople. Y hoy esa llama se hizo un poco más grande. Porque eso es lo que pasa cuando la verdad toca la verdad. Cuando algo que siempre supiste se encuentra con palabras que lo nombraron. Se reconoce. Se expande. Se ilumina. Y ahora que esa llama está más brillante, el miedo parece un poco más pequeño. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque te acordaste de algo extraordinario. Que hay algo en ti que es más grande que cualquier miedo que hayas sentido. Que hay algo en ti que no puede romperse aunque todo lo demás se rompa. Que hay algo en ti que no necesita condiciones perfectas para existir. Que hay algo en ti que ya es libre. Siempre lo fue. Y ese algo no tiene nombre. No tiene forma. No se puede guardar en una caja ni explicar completamente con palabras. Pero lo conoces. Lo has sentido. En esos momentos de gran silencio. En esos instantes de paz inexplicable. En esas madrugadas en que algo se calma dentro de ti sin razón aparente. Eso eres tú. Tu ser más real. Tu alma. Y tu alma no tiene miedo. Solo tu mente tiene miedo. Y tú no eres tu mente. Eres quien la observa. Eres el cielo. No las nubes. Eres la luz. No las sombras. Eres la calma. No la tormenta. Y a partir de hoy, cada vez que el miedo aparezca, puedes hacer algo diferente. Puedes respirar. Puedes observarlo. Puedes preguntarle qué mensaje tiene para ti. Puedes recordar que su presencia significa que algo importante está en juego. Puedes elegir avanzar de todas maneras, con el miedo presente, pero tú al mando. Porque la valentía no es no tener miedo.
La valentía es seguir siendo tú, completamente tú, aunque el miedo esté ahí. La valentía es hablar aunque la voz tiemble. La valentía es intentar aunque el resultado sea incierto. La valentía es mostrarte aunque no estés seguro de ser bien recibido. La valentía es cambiar aunque lo conocido de seguridad. La valentía es ser quien eres aunque no todo el mundo lo entienda. Y tienes esa valentía. La has tenido todo este tiempo. Quizás no la hayas ejercido tanto como podrías. Quizás el miedo la haya callado por temporadas largas. Pero está ahí. La prueba es que llegaste hasta aquí. La prueba es que algo en ti sigue buscando. Sigue queriendo más. Sigue creyendo que hay algo mejor posible. Eso no es ingenuidad. Eso es sabiduría del alma. Y ahora, antes de terminar, quiero dejarte con algo. Una práctica. No una técnica complicada. No un sistema de 10 pasos. Algo simple. Algo que puedes hacer en cualquier momento en que el miedo aparezca. Cierra los ojos. Respira. Pon una mano en tu corazón. Y di, aunque sea en silencio, estoy aquí. Estoy bien. Soy más que este miedo. Eso es todo. Tan simple y tan profundo como eso. Porque esa práctica te regresa al presente. Te regresa a ti. Te regresa a la parte de ti que es más grande que el miedo. Y desde ahí, todo es posible. Desde ahí, puedes elegir. Desde ahí, puedes avanzar. Desde ahí, puedes vivir. No una vida sin miedo. Porque esa vida no existe. Sino una vida donde el miedo ya no tiene el control. Una vida donde tú decides. Una vida donde tu alma guía y tu mente sirve. Una vida donde el amor es más grande que el miedo. Esa vida es posible. No en algún futuro lejano. No cuando todo sea perfecto. No cuando hayas resuelto todos tus problemas. Ahora. Hoy. Con todo lo que eres y con todo lo que no has podido ser todavía. Eres suficiente para empezar. Y a ti, que llegaste hasta aquí, que diste tu tiempo y tu atención a estas palabras, quiero decirte algo desde el lugar más sincero que existe. Gracias. Gracias por buscar. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir aquí, en este planeta, en este momento, con todas tus heridas y toda tu luz, tratando de entender, tratando de crecer, tratando de vivir de una manera que se sienta verdadera. Eso no es poca cosa. Eso es todo. El camino no siempre va a ser fácil. El miedo va a aparecer de nuevo. Las dudas van a volver. Los momentos difíciles van a llegar. Pero ahora tienes algo que quizás antes no tenías tan claro. Sabes que el miedo no eres tú. Sabes que puedes observarlo. Sabes que del otro lado del miedo hay algo que vale la pena. Y sabes que tienes lo que necesitas para atravesarlo. No porque seas perfecto, sino porque eres humano. Y ser humano, con todo lo que eso implica, es exactamente suficiente. Hay una luz en ti que no se apaga. Una luz que ha estado encendida desde el primer día en que llegaste a este mundo. Una luz que el miedo puede opacar por momentos, pero nunca puede extinguir. Porque esa luz no es de aquí. Es más antigua que tus miedos. Más antigua que tus heridas. Más antigua que todas las historias que te has contado sobre quién eres. Es la luz que eres. La que siempre fuiste. La que siempre serás. Y ahora que lo recuerdas, ahora que lo sientes aunque sea un poco más claro, el miedo ya no puede controlarte de la misma manera. Porque la luz que hay en ti es más grande que cualquier sombra. Y esa no es solo una frase bonita. Es la verdad más profunda que existe sobre ti. Llévala contigo. Compártela cuando puedas. Y sobre todo, vívela. Porque el mundo necesita tu luz. No la de alguien más. La tuya. La que solo tú puedes dar. Con amor, desde este espacio que compartimos, gracias por estar aquí. Hasta la próxima.